José Luis por organizar esto, muchas gracias Cristina por tus palabras tan bellas. Yo a veces he tenido la suerte de que muchísimas compañeras y compañeros se apropian del libro, entonces me la he pasado viajando por la Argentina y por el peruano presentando el libro, y en cada uno de los lugares aparece una historia, una de estas. ¿Cuántas contaste? No sé, un montón, pero contaste muchas más, pero viene la gente y me dice, no, a mí me pasó esto. Y yo le propuse a un grupo de colegas que hay que armar una web donde cada uno pueda subir su historia. No lo sé hacer yo, pero tenemos que hacerlo de alguna manera porque sería el gran archivo de la historia oral del peronismo. Digamos. Cada uno, contá tu historia. ¿Qué te pasó con Perón? Hay que hacer una explicación. ¿Qué te hacer pasó? una explicación. Es la idea. Por WhatsApp. Grabá por WhatsApp en 5 minutos. ¿Qué te pasó con Eva o con Cristina o con quien sea? No, pero bueno. Apenas salió mi libro, Nico Trota, me hizo el chiste, me dice, hay otro que se llama igual, qué sé yo, y uno le puso, en Twitter lo puso, y uno le dice, no, pero no tiene signo de interrogación. Tiene menos dudas. Entonces yo le puse, no, pero bueno, es que es la filosofía, desde la filosofía y desde la antropología. Bueno, después pasó todo lo que ya sabemos todas y todos, en el frente de todes, de todos, de todas. Y hay una cosa impresionante en los dos libros, porque los dos libros están escritos mucho antes de que pasaran estas cosas, en el clima en el cual quizá estábamos deseando que pasaran algunas de las cosas que pasaron, pero me estoy refiriendo específicamente a una cosa, que es que este libro, que es un libro, que es el peronismo, una respuesta de la filosofía, yo podría decir varias respuestas de la filosofía, ¿no? Porque el libro hace eso, son muchas respuestas maravillosas. Porque los dos libros tienen una cosa en común, muestran que el peronismo siempre fue muchas cosas, y muy heterogéneo y muy diverso. El peronismo es diversidad. Y en los dos libros queda clarísimo. Diversidad de multiplicidad de miradas filosóficas y diversidad de significaciones para las clases populares argentinas y para los dirigentes, etc. Pero esa diversidad no es fragmentación, sino que es multiplicidad con potencial de articulación. Y este libro articula, por eso es una respuesta de la filosofía. También es una, son muchas, pero también es una, porque son muchas articuladas acá, ¿no? Y en el otro libro no, es un proceso histórico, son algunas fechas, después voy a hablar de este libro, pero la verdad es que el trabajo que hicieron Jorge, Rubén y José Luis es impresionante porque nos permite a los que somos más o menos ignorantes de todos estos autores, algunos autores hemos leído, otros menos, pero acá hay una síntesis erudita y didáctica, ¿no? De Carlos Astrada, de Sampay, de Hernández Arregui, de Push, de Enrique Duce, etc. Bueno, Jorge Bolívar, cantidad de autores, Fermín Chávez. Yo, leyendo este libro, en un momento, le voy a leer nada más que una parte, porque me impactó muchísimo, porque me parece que dice algo sobre lo que nos está pasando en esto de, yo digo 4 años, para mí ya son 4 años de M, pero digamos, donde este señor invirtió esta frase, ¿no? Que sería, según este señor, según el presidente de la Nación, allí donde hay una necesidad hay un exceso. Y esto que vos decías de los 74 años, que me hicieron un reportaje en El País y lo pusieron de título, me alegró porque lo pusieron de título, que es cuando Macri dice que el problema de Argentina son 70 años de peronismo, esto lo dije yo, es negacionista del terrorismo de Estado, es negacionista de la proscripción, es negacionista de la masacre en Plaza de Mayo, es negacionista de nuestros compañeros muertos, es negacionista de todo lo que pasó en la Argentina. Y los tipos lo pusieron, para los europeos es muy grave ser negacionista, para nosotros también, ¿no? Pero en Europa, con el Holocausto.
yo voy leyendo y encuentro, bueno, maestro para mí, Cuyo, antropólogo, dice, Cuyo elabora una ontología de la pobreza como una manera de estar en el mundo. Ser pobre en esta ontología del pensamiento mítico no significa carecer de cosas. Ser pobre es algo así como estar inmóvil o enfermo, ser una especie de inválido. ¿Cómo se cura? El efecto que tiene la cura en esta ontología del pobre se resuelve en un estar andando. Ustedes saben que esto que decía Cristina recién es algo de Kush muy fuerte, porque bueno, era un erudito que trabajaba con los pueblos originarios, ¿no? Con los sectores populares. Entonces había leído Heidegger, que tenía esta expresión extraordinaria de ser en el mundo, y Kush decía, bueno, está el ser y está el estar. Nosotros tenemos dos palabras en castellano. Para estos dos verbos, en muchas lenguas existe solo un verbo, ser y estar. Entonces se resuelve en un estar andando, en una afirmación de su ser como posibilidad. El pobre del pensamiento popular no busca ser, no busca afirmarse como ser, sino que se afirma a partir de una negación. Afirma así su estar siendo y en ese concepto constituye el más importante de los conceptos de Kush respecto del pensamiento popular. El estar siendo sería la única manera de salvarse de la caída. Para mí esto, cuando yo leí esto dije, no, esto es el 55, esto es el 2015, lo que pasó después es esto, y el tipo lo captó hace muchísimos años. Lo que Heidegger llama la caída, en el pensamiento popular se vive no como la pérdida de algo, sino como un estado de desequilibrio, o como algo que se opone, que hay que compensar de modo que ese desequilibrio retorne a un equilibrio. No a un equilibrio objetivo, sino a un equilibrio cósmico. Yo leía esto y decía, ¿nos está explicando Macri? Por eso la Chavo filosofía, claro, desde la cómico, filosofía. por eso Chavo Alazar. Claro. No, es cómico porque hay una esperanza. Y esa esperanza no es matemática. No es matemática, ¿no? O sea, él sigue después, dice, en el discurso de una señora que se llama Sebastiana, Perón ocupa también un lugar simbólico que intermedia entre lo sagrado y lo profano. Bueno, del mismo modo en que ser expulsado se ha producido una ruptura del equilibrio de cosas, ha vuelto el desequilibrio de la caída, ¿no? Entonces, yo decía, cuando Cristina dijo, Cristina Fernández de Kirchner dijo, nos desorganizaron la vida, ¿no? Yo supongo que no leyó a Kush, pero dice, el orden de lo simbólico mítico busca restituir un equilibrio. Dicen que nosotros somos el caos, pero nosotros somos el equilibrio. El caos es esto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está basado en pensamiento popular quechua, básicamente, y en la interpretación de Kush sobre eso. Entonces, es un ejemplo, quise traer una de las, está lleno de perlas este libro. Este libro está lleno de perlas. Quise traer una perla para mostrarles cómo algo que es el pensamiento filosófico de los peronismos múltiples y diversos nos permite entender interpretaciones de lo que está viviendo nuestra gente hoy, lo que estamos viviendo nosotros hoy y de cómo nos podemos proyectar hoy, porque está acá planteado de esa manera. Bueno, como les decía, para mí hay un diálogo muy interesante porque los dos libros están diciendo, bueno, hay multiplicidades de pensar el peronismo, pero también están estas articulaciones. Por ejemplo, yo empiezo, mi libro lo que hace es trabajar el 45, el 55, el 56, el 73, 74, el 90, el 2003 y el 2015. Por supuesto que siempre me voy, ¿no? Unos años para acá, unos años para allá para poder entender, pero como algunas fechas claves, se podrían haber elegido otras, algunas fechas claves para entrar profundamente. Yo me pasé un año entero de mi vida nada más trabajando sobre el 45. Entonces,
Bueno, por eso hay con 2 capítulos. Un capítulo para tratar de entender qué pasó cada hora el 17 de octubre, porque no entendía, porque leía todo lo que decían todos y todos decían cosas contradictorias. Y me dediqué a reconstruir eso. Y otra para entender qué fue el 45 como año decisivo de la Argentina y como año fundacional del peronismo, donde, digamos, aparece el plan de Perón del equilibrio, de la conciliación de clases, etcétera, pero que es, a mí me parece que hoy nosotros tenemos que asumir, ese plan tuvo un problema clarísimo que fue rechazado por los poderes económicos. Que hicieron todo lo que ustedes ya saben, así que no se lo voy a contar, pero cuando lo encarcelan a Perón, digamos que es el punto máximo de la ofensiva de los poderes económicos, Perón, así como una de las partes de la tragedia argentina, que la tradición antifascista creía que Perón era Mussolini, es muy obvio que toda la clase obrera, cuando veía ese mismo rostro que para ellos era Mussolini, veían la única persona que podía defender sus derechos, porque todavía Eva no tenía el protagonismo que tuvo después, ¿no es cierto?, para las clases populares. Y Perón es rescatado por una irrupción obrera y popular en las calles de esta ciudad, de Rosario, de La Plata, de Ensenada, de Tucumán. Y entonces el peronismo, me parece a mí, y esto yo sé que a veces puede sonar provocador, pero no quiero ser provocador, quiero entender las cosas tal como las veo yo, que son discutibles. Pero para mí el peronismo, tal como quedó en la memoria histórica, ese peronismo clásico, ese peronismo 45-55, no es exactamente el plan de Perón, porque el plan de Perón, que fue rechazado, el peronismo quedó, digamos, si Perón quería un equilibrio, el peronismo quedó siempre desplazado hacia un costado, quedó como el hecho maldito del país burgués, y al mismo tiempo como la comunidad organizada, ¿no? Y yo, una de las cosas que trato de explicar, que son cosas que entendí después de terminar el libro, entonces quizá en el libro, así dicha como la estoy diciendo, no están, es, hay veces que nosotros tratamos de decir, ¿esto qué es? Esta es una cosa, entonces una cosa es una cosa. El peronismo nunca es una sola cosa. ¿Es el hecho maldito del país burgués o es la comunidad organizada? Es las dos cosas. El peronismo es las dos cosas. ¿El peronismo es conservador o es revolucionario? Depende desde qué punto de vista. O sea, si vos tampoco yo siempre te digo, si vos querés defender el peronismo, tampoco te pongas a defender todas las cosas que se han hecho, porque todos fueron humanos. Y porque además hubo épocas y cosas que se hicieron en 45, 46, que hoy nadie estaría de acuerdo, que yo, educación católica obligatoria en las escuelas públicas. En ese sentido era conservador. Pero solamente, para no mostrar nada más, solo la existencia de Eva era revolucionaria. O sea, cuando nosotros decimos la frase Irigoyen llegó con el sufragio universal masculino, es una frase que hay que extirpar de nuestro lenguaje, porque no puede ser universal y masculino. Una bióloga, cuando me escuchó decir esto, me dijo, yo soy bióloga, te quiero decir que nada es universal masculino. ¿No? Entonces, no es que Eva consiguió el sufragio de las mujeres, consiguió el sufragio universal. ¿No? Y la escena de lo que nosotros llamamos equivocadamente, a mi juicio, el renunciamiento, digo equivocadamente porque no renunció ese día. Esa escena es la escena de un gobierno que era un trípode, apoyado en el ejército, la iglesia y la CGT, donde la clase obrera argentina salió a irrumpir, viajando kilómetros y kilómetros, para pedir por favor que la clase obrera tuviera más presencia en ese gobierno. Imagínense qué quiere decir verticalismo. Según todo el mundo, el peronismo es ultra verticalista. Pero es obvio, si ustedes miran las imágenes del 51, que Perón fue sorprendido en esa movilización. No tenía una respuesta, lo único que le pedía a Eva era que no diera ninguna respuesta. Porque ahí la CGT trató de que hubiera más representación obrera en el gobierno nacional, y la manera en que podía haber más representación obrera era una sola, era Eva Perón. Imagínense lo que hubiera significado una mujer en el Poder Ejecutivo Nacional en el año 51-52.
aunque no llegó a concretarse eso, sí se concretó una revolución. Entonces, ¿el peronismo es conservador o es revolucionario? Las dos cosas. Hay antiperonistas de izquierda, antiperonistas de derecha, hay peronistas de izquierda y hay peronistas de derecha, o de centro, o moderados, o distintos, son las dos cosas, ¿no? Entonces, yo incluso estoy convencido de que por eso vienen, son las dos cosas. Claro, exacto, es un fenómeno, el peronismo, como en realidad, yo aprendí lo siguiente, escribiendo este libro, cuando escribí este libro, me di cuenta de un montón de cosas, por ejemplo, algo que es obvio, pero que también a través de la investigación es distinto, que es que el peronismo es profundamente contradictorio. Después terminé el libro y dije, mirá, quiero ver una cosa, comunismo, liberalismo, socialismo, todos los fenómenos políticos son contradictorios. Lo que pasa es que nos han vendido que no y nosotros nos hemos creído un montón de cosas que nos han vendido y que para mí tenemos que dejar de comprar urgente. Yo siempre digo, si alguien escribe un libro equivalente a este sobre qué es el liberalismo, bueno, en nuestro último gobierno hubo muchas medidas muy liberales de la filosofía política liberal. Derecho, matrimonio igualitario, ley de género, todo eso viene de esa tradición. Muchos de los derechos humanos, de lo mejor de la tradición de la filosofía política liberal, que no tiene nada que ver con el liberalismo argentino. Nada que ver con el liberalismo argentino, que para imponer la democracia proscribe un partido por 18 años, ¿no es cierto? Y anda buscando cómo proscribir candidatos hoy, ¿no? Entonces, el comunismo, es obvio que es contradictorio. Es algo que vos dices, ¿qué es el comunismo? El manifiesto comunista de Marx. Ah, bueno, y el Partido Comunista Chino, ¿cómo sería su relación? O sea, lo que quiero decir es esto, a nosotros nos han dicho, el peronismo es incomprensible porque no es normal, porque lo normal es que haya un partido de izquierda, uno de centro y uno de derecha. Y muchos de nuestros intelectuales han respondido, esas son categorías europeas que sirven para explicar Europa, pero no para explicar América Latina. Y yo llegué a una conclusión distinta, que es, no sirve para explicar Europa tampoco. Si vos entendés el peronismo, podés entender que todos los fenómenos políticos son contradictorios y que las categorías izquierda-derecha no hay que tirarlas a la basura, porque a veces sirven, y cualquier categoría que sirva en algún momento la podés usar, pero lo que seguro no son es categorías exhaustivas. O sea, no podés explicar la política como si fuera una línea que va de izquierda a derecha y poner un punto donde está. El peronismo en qué punto está, no. Los fenómenos políticos tienen volumen, son complejos, son cambiantes, y por ejemplo, la Revolución Catalana, o la Rebelión Catalana, por ahora Cataluña no está en la Argentina, en América Latina, está en Europa, no es ni de izquierda ni de derecha. Izquierda y derecha se inventó en París, en la Revolución Francesa, y ahí mismo es donde están los chalecos amarillos que nadie sabe si son de izquierda o de derecha. ¿Se dan cuenta? O sea que si uno entiende el peronismo, quizá puede entender otras cosas. Y esto tiene que ver con una historia, que es la historia de mi disciplina, que es la antropología social, que nació, es muy joven. Esta disciplina es la disciplina, la mayúscula, la filosofía. La antropología social es muy joven. Nació hace 100 años en Europa y en Estados Unidos para estudiar no lo que los antropólogos creían, pero lo que los demás europeos y estadounidenses creían que eran los pueblos no occidentales, que eran todos pueblos exóticos, incomprensibles, salvajes, bárbaros, violentos, irracionales, o sea, todos peronistas. Lo que hicieron ellos fue ir a estudiar a esta gente, mostrar que eran todos racionales, solo que hay muchas formas de racionalidad. No hay una única forma de vida, no hay una única forma de producir, no hay una sola forma de pensar la economía. Que eran todos comprensibles, solo que hay que tratar de entender al otro y no estigmatizarlo, excepto que no era salvaje ni bárbaro, nada. Deshicieron eso y después, hace 30, 40 años, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Arrojando esas formas sobre las sociedades occidentales y las sociedades contemporáneas, mostrando que si mirás de otra manera,
podés ver otras cosas. Lo que tenés que hacer es cambiar la manera en que mirás para poder ver las complejidades y ver esas heterogeneidades. No hay fenómenos políticos que no sean relacionales. No hay peronismo sin antiperonismo. No hay fenómenos políticos que no sean históricos. El peronismo no es igual en el 45 al 73 u hoy, o en 2003. No hay fenómenos políticos que no sean heterogéneos. Ahora, ¿cuál es el desafío? Lo que yo creo que el libro muestra y que tiene mucho que ver con nuestras circunstancias actuales es que el peronismo tuvo éxito cuando supo articular sus diversidades, cuando tuvo capacidad de sintetizarlas de alguna forma, que de alguna forma siempre fue con un claro proyecto político y una capacidad de integrar al conjunto. Eso fue, o sea, ¿qué era el peronismo del 45-46? El Partido Laborista, la Junta Renovadora Radical, los conservadurismos populares provinciales, mucha heterogeneidad y una conducción política clara que sintetizaba esa heterogeneidad. Léanlo. ¿Qué fue el 73? Fue una sobreestimación de la capacidad de sintetizar las heterogeneidades. Las heterogeneidades eran más de las que era posible sintetizar, en particular porque todas esas heterogeneidades partieron de una presunción equivocada, que era que con la vuelta de Perón, después de 18 años, eso también es un mito, ¿no? Es decir, un mito en el sentido real, ¿no? Un mito no quiere decir que sea falso para un antropólogo. Perón vuelve, 18 años, volvió Perón y todos los sectores del peronismo creyeron que ya estaba, volvió Perón, ya está. Y no estaba, había que construirlo. Volver a empezar. Había que volver a empezar, había que remangarse. Volvió Perón, listo, vamos a laburar. Como ahora, exacto, como vos decís, como ahora. Entonces, ¿qué fue Néstor? Fue un proceso de ir construyendo síntesis desde el 22%. No era síntesis cuando llegó. La construyó, la hizo, junto con Cristina. El último capítulo de mi libro, con el que no los quiero abrumar, es justamente sobre los problemas y los errores que nos llevaron a deshacer esa síntesis en los últimos años de gobierno, ¿no? Yo tengo amigos que me decían, che, Alejandro, antes nosotros en el Salón Blanco quedábamos afuera y después entramos a la última fila en los actos oficiales, ahora estamos en la tercera fila. Cada vez somos más importantes. Le digo, lo que pasa es que todos los que estaban adelante se fueron. Y en el 54% tan famoso, estaba De la Sota, estaba Moyano, estaba Massa, estaba Alberto, el 54% estaba mucho de lo que después no estuvo. Entramos en un proceso centrípeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es legítimo y es relevante que siempre haya un proyecto político que sintetice las heterogeneidades, pero lo que no se puede hacer con el peronismo, no se puede, no se va a poder hacer, es homogeneizarlo. Yo tengo amigos que me dicen, no, el único peronismo es el peronismo de Perón. No, la única forma de ser peronista de 2019 es ser kirchnerista. La única forma de ser peronista es... Bueno, mira, hay muchas formas de ser peronista. No te puede no gustarte que haya muchas, pero yo soy antropólogo, yo no digo... Ahora sí voy a decir lo que yo pienso de cómo tenemos que hacer las cosas, porque lo voy a decir ahora, pero antes de eso quiero decir, para mí esta es una información que necesitamos, que es, no se puede homogeneizar el peronismo. Perón no homogeneizó el peronismo. Siguió habiendo, por eso hubo 51, por ejemplo, el 51, eso que pasó en el 51, y después todas las discusiones de después del 55, también hubo mucho peronismo, después del 55, muchísimo. Entonces, siempre se necesita una síntesis y una articulación de heterogeneidades, pero es una articulación de heterogeneidades, no es una homogeneidad. Por eso, y ahora ya dejo de hablar como antropólogo, paso a hablar como militante, por eso para mí el 18 de mayo del 2019 va a quedar como un día histórico. Cuando Cristina
hace su video y explica cómo va a ser la fórmula presidencial. Porque se abre un camino. Y se abre un camino que a mi juicio tiene una chance, que yo creo que estos dos libros modestamente intentan hacer un granito de arena para contribuir a esa chance, que es la chance de salir de algunas trampas que nos metió el antiperonismo. Piensen qué pasa si vos nacés a la política. Ustedes saben que la mayoría de los que estaban en la plaza el 17 de octubre tenían menos de 20 años. Vos nacés a la política y el otro, tu enemigo, el que dice que vos sos nazi, el que dice que vos sos fascista, el que dice que vos sos un cabecita negra, que sos un descamisado, todo ese enemigo dice, yo soy la Unión Democrática. Muchas veces hay muchos dirigentes peronistas con muchos años que pueden decir sus relaciones complejas con la palabra democracia. Pero hoy nosotros tenemos que asumir con claridad qué fue lo que pasó en el peronismo clásico. Hubo cosas que hoy no aceptaríamos, sí, hubo presos políticos, ¿verdad? Sí, pero no hubo, nunca jamás se mandó a fusilar a nadie, no se fusiló ningún opositor, hubo elecciones, no se proscribió ningún partido político. ¿Quién fue más democrático, de verdad? ¿Quién fue más democrático, el peronismo clásico o el antiperonismo cuando gobernó? ¿Cuántos presos políticos hubo en el gobierno de Cristina o de Néstor Kirchner? Ninguno. Lilita Carrió estuvo un día presa, Macri, un día preso. Los diarios que decían acá no se puede hablar porque esto es una dictadura y salían todos a decir esto es una dictadura que nos proscribe. O sea, era todo un montaje ridículo y absurdo. ¿Quién fue más democrático? Es obvio que es nacional, popular, democrático. ¿No es cierto? O sea, ahí hay que aprender. Y también, a mi juicio, tenemos un tema que para mí está marcado ese 18 de mayo, cuando Cristina dice, el 10 de diciembre, cuando asumamos, se va a seguir ampliando la unidad. No es una unidad electoral, es una unidad para cambiar este país. Y no es lo mismo. Una cosa es ganar elecciones, otra cosa es qué necesitamos y qué aprendimos, porque hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que la grieta está colocada en el lugar que le conviene al poder, cerca del 50%. Y el 50% es peligroso, ¿por qué? Porque mirá lo que logramos en 12 años, que es muchísimo. Pero sabemos también lo que nos faltaba y mirá lo que destruyeron en 4. No podemos estar tan cerca del 50%, porque ¿cuánto? El 90% de los argentinos perdió con Macri. Hay una parte, que eso lo he estudiado yo, hay una parte de esos argentinos que prefiere perder plata a perder jerarquía. O sea, según los cálculos de mis estudios, entre un 25 o un 30% de la población argentina es profundamente racista, xenófoba, misógina, homofóbica. Y yo le agregué ahora con Pedro Saborido, pero no Nosotros lo llamábamos gorilas. Claro. Sí. Pero yo lo quiero operacionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? La pregunta nuestra es, ¿en qué circunstancias históricas y bajo qué errores nuestros ese 25-30% se convierte en un 40, en un 45 o en un 51? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque si yo interpreto, esta es mi interpretación de la frase de Cristina, pero si el 10 de diciembre seguimos ampliando la unidad, es porque nosotros vamos a necesitar darle sustentabilidad política, porque realmente creo que quienes estamos acá sabemos que para que este país tenga solución, la solución que nosotros queremos, que haya realmente justicia social, que haya oportunidad, que no haya más hambre, primero que no haya más hambre mañana, ¿no? Lo asumimos y listo, lo primero que vamos a hacer es que no haya hambre, no puede haber hambre. Pero nosotros no es solo que no queremos que haya hambre, queremos que haya derechos en serio, que haya vida digna, que haya felicidad. El peronismo también es fiesta, es trabajo y fiesta, las dos cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que ampliar la unidad después del 10 de diciembre significa
que no es solo que queremos ganar una elección, queremos transformar ese país, y para transformar este país necesitamos una sustentabilidad política mayor a la que tuvimos en los últimos 12 años, y eso implica acercarnos mucho más, soñar con el 75% para conformarnos con el 60%, pero apuntar nosotros al 75%, si se perjudicó el 90% con Macri. Yo a veces le pregunto a un dirigente, a algunos dirigentes le pregunté, ¿vos a quién querés representar? A los excluidos. Bueno, ese es el 20% de la Argentina. ¿Alguien más? Porque con eso no vamos a ganar la elección. Bueno, a los trabajadores. Bueno, todos los trabajadores argentinos asalariados en blanco, que son una parte relevante y que están sindicalizados, se consideran parte de la clase media. Andá y preguntale. ¿Sos laburante o sos de clase media? Entendamos eso. Porque si no, ¿qué hacemos nosotros? Hablamos a favor de los trabajadores y decimos, si sos de clase media, y agarramos una tradición que no es nuestra. ¿Qué es eso de andar criticando a la clase media? ¿Ustedes fueron a Ciudad Evita? ¿Ciudad Evita son monoblocks estalinistas o es el chalet Mar del Plata que dice Santoro, el sueño del obrero argentino que quiere tener su parrillita y su jardincito y su autito? ¿Está mal eso? No, fueron y pusieron los hoteles en Mar del Plata porque era donde vacacionaba la élite, y ahora le están poniendo hoteles en todos lados, y después le van a ir a poner hoteles ahora a Punta del Este. Porque se fueron a Punta del Este, y bueno, que haya hoteles sindicales en Punta del Este. Porque el peronismo es querer ser parte, no ser excluido de lo que tienen otros. Entonces, me parece que ahí hay un punto crucial, que es las clases medias perdieron como locas en estos 4 años, y solo tienen chances con un gobierno que garantice un modelo de desarrollo con justicia social, con inclusión, con crecimiento económico, con redistribución. Es la única chance que tienen, obvio que los excluidos, obvio que los trabajadores y las trabajadoras, y todas las clases medias. Entonces nosotros tenemos que ampliar nuestra idea de representación, porque esa es la batalla donde vamos, no solo a dar la batalla en la elección y a ganar esta elección, es la batalla de largo plazo, porque necesitamos varias décadas de gobierno popular para que la Argentina llegue al lugar que se merece y que merece nuestro pueblo.